Kaixo, egun on guztioi, buenos días a todos, a todas, y gracias por acompañarnos en esta séptima jornada de autor que organiza la Asociación de Escritores de Euskadi, Euskadiko Idazleen Elkartea, con el apoyo del Departamento de Cultura del Gobierno Vasco y con la colaboración de la Diputación Foral de Vizcaya, del Gremio de Editores de Euskadi y de Cedro. Hoy es 10 de septiembre de 2020 y estamos en Bilbao, en una sala que amablemente nos ha cedido a la Diputación Foral de Vizcaya para nuestro encuentro con un invitado muy relevante en el mundo de la cultura, Vicente Molina Fos. La Asociación de Escritores y Escritoras de Euskadi nació en 2010 por la voluntad de un pequeño grupo de amigos y ahora, 10 años después, cuenta con un centenar de autores asociados, entre los que hay poetas, narradores, ensayistas, dramaturgos, biógrafos. Yo soy María Eugenia Salaberry y presido la asociación desde 2012. A lo largo del año realizamos diversas actividades culturales, pero la más importante es esta jornada de autor en la que pretendemos acercar a nuestros asociados el nuevo mundo del libro y las oportunidades que les ofrece. La forma de escribir, de publicar, de leer, ha cambiado mucho en los últimos años con la revolución digital, pero ahora a esos enormes cambios se suman los que impone algo tan inesperado como es una pandemia. ¿Es posible sobrevivir en el mundo de la cultura de forma sostenible? ¿Qué oportunidades ofrece a los escritores el contexto actual y cómo deben aprovecharlas? ¿Cómo puede adaptarse un autor o una autora a los cambios que ha traído el COVID? Para hablar de todo ello está aquí Vicente Molina Fos, escritor, director de cine y uno de los intelectuales más versátiles del panorama cultural actual. Vicente nació en Elche, estudió Derecho y Filosofía y Letras y residió 8 años en Inglaterra, donde se graduó en Historia del Arte por la Universidad de Londres y trabajó como profesor de literatura española en Oxford. Comenzó su carrera literaria con la poesía y, por cierto, desde lo más alto, ya que fue uno de los autores que José María Castellet incluyó en la histórica antología 9 novísimos poetas españoles. Es en 1970 y ese mismo año publica su primera novela, Museo Provincial de los Horrores, y comienza a escribir también guiones de cine. Durante los años siguientes escribe relatos, crítica, ensayos y publica 11 novelas que le reportan premios tan importantes como el Barral, el Azorín, el Herralde, el Alfonso García Ramos, el Salambó, el Nacional de Narrativa, el Premio de la Crítica Literaria Valenciana. Ha escrito también varias obras de teatro, ha traducido 3 piezas de Shakespeare y ha sido libretista de 3 óperas de Luis de Pablo. Pero además de esta intensísima vida literaria, Molina Fos ha mantenido una segunda pasión que le ha deparado muchas alegrías, el cine. Su primera incursión en el séptimo arte fue como ayudante de dirección del mítico Jesús Franco y tras trabajar como guionista y crítico consiguió realizar uno de sus mayores sueños, dirigir películas. Rodó 2, Sagitario y El Dios de Madera, y esas experiencias cinematográficas le llevaron a conocer a Stanley Kubrick y a traducir y adaptar al español para su doblaje y subtítulos varias de las películas más conocidas. La Naranja Mecánica, Senderos de Gloria, El Resplandor, Ace Without You. Y como consecuencia de aquella colaboración escribió el libro Kubrick en casa, en el que desvela aspectos poco conocidos del director estadounidense británico, uno de los más importantes del siglo XX. Vicente, bienvenido, gracias por acompañarnos hoy. En la presentación que acabo de hacer sobre tu vida y obra ha quedado claro que eres un autor todoterreno, porque has tocado 1000 palos en las distintas disciplinas literarias, y si alguien sabe sobrevivir en el difícil panorama cultural que se nos presenta, es esto. ¿Qué necesita un autor o una autora para convertirse en un profesional de la literatura? Bueno, deseo de hacerlo porque yo he conocido a lo largo de mi vida escritores que no vivían de la literatura y preferían no vivir de la literatura, y la historia está llena de banqueros, escritores, ingenieros, escritores, médicas, escritoras, ¿no? Entonces, eso depende de la voluntad, ¿no? Yo mismo durante muchos años fui profesor y en realidad vivía de mis clases en distintos centros y en la universidad en Inglaterra, donde empecé. Entonces, en un momento dado pude vivir de la literatura, que es un poco un sueño que se tiene, aunque como digo, no todos lo tienen, ¿no? Yo he tratado a escritores eminentes que eran muy felices de tener un horario de oficina o de trabajo en algún sitio y luego por las tardes escribir, ¿no? Me ha gustado más escribir
así, digamos, full time, ¿no? Así a tiempo completo. Sí, es el sueño de muchos, desde luego. Para estar en primera línea, que es como donde tú estás y donde llevas mucho tiempo, ¿qué hay que tener? ¿Qué cualidades le harían falta a un autor que lo pretenda? Bueno, es un poco como en la otra pregunta. Yo te diría que hay que dedicarle mucho tiempo, ¿no? O sea, yo al menos, yo envidio a algunos escritores que he conocido a lo largo de mi vida que son capaces de escribir en un momento libre. Vargas Llosa, por ejemplo, tenía fama en una época en la que coincidía en veranos con otros escritores que lo contaban. Llegaba a un sitio, iban su familia a la playa y mientras estaban cogiendo las toallas y las sombrillas, él se ponía a la máquina y escribía 3 o 4 páginas y luego iban a la playa. Yo soy incapaz y nunca lo habría podido hacer. Yo tengo que prepararme para una sesión con una cierta ritual, ¿no? Y disponer de mucho tiempo por delante, aunque luego no lo emplee. Son manías o maneras de hacer la literatura, pero lo que sí creo que la literatura exige es fidelidad. O sea, la literatura exige una fidelidad, al menos desde mi punto de vista, ¿no? La fidelidad del tiempo y de la entrega y del esfuerzo, del gran esfuerzo, puesto que yo no soy de los escritores que hablan de la literatura digamos, en un plan ginecológico, de gran dolor en el parto de su obra. Yo no soy de esos. Yo disfruto mucho escribiendo, disfruto mucho y me gusta ir al trabajo. No estoy pensando, ay, ahora me voy a tener que poner a escribir, qué pesadez. No, me gusta escribir. Lo que pasa es que al mismo tiempo quiero estar un poco abstraído de la realidad. Tengo unas manías especiales, tengo que tener las puertas de la habitación donde estoy cerradas, oigo una radio de fondo que emita música ligera, los 40 principales, digamos, ¿no? de cada ciudad o de cada país donde he estado, y que actúan como una especie de musiquilla de fondo no demasiado atractiva como para que te distraiga de lo que estás haciendo, ¿no? Y durante mucho tiempo, puesto que yo ya tengo mucho tiempo vivido, pues escribía a mano. Yo escribía a mano con una estilográfica, luego me fui adaptando poco a poco a las técnicas modernas y hice el gran salto de la mano al ordenador, que fue un salto así fulgurante, ¿no? Porque no pasé por la máquina de escribir, ¿no? Fue de la mano al mundo digital. Y bueno, pero creo que eso realmente, lo importante es el deseo de escribir. A mí me parece que hay que tratar la literatura, o en cualquiera de las actividades que se hagan, con una especie de deseo de amor, deseo erótico, ¿no? O sea, un cierto erotismo del acto de la creación. Yo al menos es lo que trato, ¿no? Trato de enamorarme cada mañana en ese momento en que escribo o en cualquier otro momento en que lo haga. Desde luego, tiene mérito, vivir de la literatura no es nada fácil, ¿no? Pero has hablado de la tenacidad, de alguna manera, ¿no? ¿Y cuánto hay de tenacidad y cuánto de suerte? Bueno, yo soy tenaz, pero creo en la suerte, ¿no? Creo en la inspiración, esa palabra un poco así criticada o olvidada, que se asocia con el romanticismo. Yo creo que la inspiración visita al autor, a cualquier autor o autora, y hay días buenos y días en los que uno trata de, por lo menos, hacer una labor de continuidad. Para eso, claro, yo lo que más he hecho, aunque tú has citado muchas cosas, todas son ciertas, pero yo en realidad lo que más he hecho es novela, ¿no? Entonces, o sea, el trabajo de la novela es un trabajo de continuidad, que tiene algo de ingeniería, y a veces esa ingeniería, en días en que yo, por ejemplo, si no he dormido bien la noche antes, soy muy torpe al escribir, ¿no? Me noto entorpecido, ¿no?
Esos días trato de hacer labores de mantenimiento, digámoslo así, ¿no? Y reservar la inspiración, si llega realmente, pues para el momento en que la novela o, bueno, el género que sea, un poema es más fácil de que dependa de un fulgor momentáneo. La novela son codos y esfuerzo y sobre todo pensar en ella, ¿no? Yo muchas veces escribo comparativamente con otros escritores que he conocido que son capaces de tener sesiones de 6 horas seguidas y aguantar. Yo no aguanto tanto. Lo que pasa es que para mí es importante ciertos paseos en un sitio donde suelo escribir, que tiene cerca el mar, paseos por el mar pensando en lo que puedo hacer, que no es una manera de memorizar nada que vayas a escribir, simplemente pensar en los elementos que van a configurar luego el libro que estés haciendo, sobre todo si es una novela, y luego llegar a casa y ponerte a ello, y lo hago con gana. Esos paseos que yo llamo paseos nutritivos son como maneras de despertar el apetito de la escritura, ¿no? A la cual me entrego con a veces con gran pasión, ¿no? Con gran pasión. ¿Y cómo a ver cómo te lo pregunto? Y, por decir así, como todos los días, es que al hilo de lo que comentas me venía a la mente una cosa que le leí hace no mucho a Javier Marías, que decía que le daba un poco miedo los viajes porque se despegaba mucho de lo que estaba escribiendo. Sí. Y que al cabo de unos días, si no estabas en el escenario de la novela con los personajes, de repente te ponías a leer y decías, pero esta marcianada he escrito yo. Entonces, sí, que le daban pánico los viajes. Sí, sí, bueno, Javier Marías, en efecto, él viaja poco por ese motivo, aparte porque no le gusta el avión, ¿no? Ya. Y entonces eso también ayuda. Eso dificulta, ¿no? A mí me encanta el avión, ¿no? O sea, que yo siempre procuro ir en avión. Me gusta mucho. Entonces, pero es cierto, sí es cierto que en un momento dado, él que sobre todo escribe novela, claro, llegas a formar una familia con la novela, ¿no? O sea, vives con la novela y los personajes son tus parientes, tus acompañantes, los que te visitan en los sueños y te prolongan un poco el trabajo. Y yo eso sí lo noto. Yo por eso trato de estar, el cuerpo principal de una novela, cuando la estoy haciendo, me retiro a un sitio medio secreto, ¿no? Que no tiene ningún misterio, por otro lado, y allí vivo en soledad, en una soledad un poco monacal, grata, porque además está cerca del mar, que a mí me gusta mucho, porque yo, claro, nací muy cerca del mar y he vivido una gran parte de mi vida en ciudades enfrente del mar. Y entonces vivir en comunidad con la novela, o sea, formar una pequeña comunidad literaria con los personajes, con la historia. Yo no tomo notas, yo no hago esquemas en los libros, yo me lanzo después de esos paseos y esos pensamientos literarios, yo me lanzo. Entonces, así vivo una especie de sorpresa con los personajes y de sorpresa con la propia acción, para la cual, insisto, esto que decíamos antes, es básica la inspiración, o sea, que se te ocurra algo que a ti mismo, porque tú eres el primer lector de lo que escribes, tú eres el primer lector y eres un lector que ya, aunque solo sea por experiencia, ya puedes adivinar si te ha salido bien o no tan bien lo que has escrito, ¿no? Y al día siguiente te parece eso y lo corriges. Para eso es muy importante el recogimiento y el retiro y luego vuelta a la vida diaria, ¿no? Mira, yo me acuerdo cuando empezó el confinamiento, preguntaron a una serie de personajes cómo lo iban a llevar o cómo creían que lo iban a llevar, ¿no? Y un común amigo nuestro, amigo tuyo y mío, José Ángel Mañas, el autor de Historias del Cronen, dijo una frase que me gustó muchísimo. Dijo, cuando a un escritor se le encierra, le salen alas.
Sí, y luego además también habló de que, por ejemplo, la novela El Quijote, que es un canto a la libertad, se escribió en una cárcel. Bueno, de hecho, José Ángel aprovechó el confinamiento de maravilla porque terminó dos novelas, pero otros autores, en cambio, han estado muy bloqueados. ¿Tú cómo lo has vivido? Yo cuando se declaró la pandemia y ya vimos la gravedad del asunto, yo acababa de escribir un poco antes, pero acababa de salir, y un libro, hasta que no sale, yo no me quedo liberado para entrar en otro siguiente, una especie de cosa psicológica, ¿no? Hasta que un libro físicamente no existe, no me meto en otro, ¿no? Entonces, yo había hecho esta novela, un audiolibro que se difundió coincidiendo con estas fechas de la pandemia, y un libro que se llama Las Hermanas Gourmet, y que aparece primero como audiolibro y luego saldrá en otro momento más adelante como libro de papel. Y por tanto, no estaba un poco pendiente, se retrasó como todo por la pandemia, Claro. y estaba pendiente de ese libro, y por tanto no quería hacer una novela, aunque tenía algunas ideas y tal. Entonces lo que hice, pensando que iba a ser algo breve, casi como un entretenimiento, hice una cosa de teatro. Empecé a hacer una cosa de teatro que además me gustaba que fuese una comedia. En la tragedia, contestar con una comedia, ¿no? Hice una obra que luego paré un momento porque tenía que hacer un encargo de un texto que tenía que contribuir a un sitio, y la he terminado hace 15 días. La he dejado un poco reposar, la están leyendo algunos amigos, que es una prueba que suelo hacer, y era una manera de no perder la costumbre, es decir, de no dejarme. Yo creo que es una cosa que todos tratamos de hacer, cada uno a nuestra manera. Hay gente que lo tiene más duro, porque tienen niños, porque tienen obligaciones, porque están pasando dificultades económicas muy serias, Sí. pero todos tratamos de vivir como si no existiera, como si no existiera. Es muy difícil, pero ese como si no es importante, y mi como si no era escribir, y además escribir una cosa ligera, una cosa cómica, hablando de una cosa que no es nada cómica. Ya. Y eso ha sido lo que me. Y luego muchas películas en DVD que tenía guardadas, nunca esperando que hubiera una ocasión tan señalada como esta. Yo compro muchos DVDs de películas que no he visto en su momento, o de clásicos que me apetece volver a ver, y de repente llegó esta pandemia donde esto tuvo efecto, y cada noche yo me ponía una película en DVD, y luego, pues cuando se han abierto los cines, pues he vuelto al cine, ¿no? Mira, me parece muy buena táctica la tuya. Preparando esta charla me vino a la cabeza la pregunta aquella tan controvertida de Adorno, ¿no? Si era posible escribir poesía después de Auschwitz. Bueno, desde luego fue posible, porque ahí tenemos a Primo Levi. Afortunadamente fue posible. Afortunadamente fue posible. Hombre, la situación actual no es ni es la misma ni es comparable, pero sí creo que ha habido muchos escritores que se han quedado, que no han podido hacer. No han podido, sí. Yo lo entiendo. Yo también lo entiendo, pero ¿tú tienes algún truquito para salir del bloqueo? Bueno, el truquito es pensar primero que si yo esto, claro, era una cosa que escribía como en realidad todo lo que escribo, para darme placer a mí, o sea, para entretenerme y mantenerme con la máquina funcionando, ¿no? En funcionamiento. No dejarte llevar por el abatimiento. En esta crisis ha habido gente que lo ha pasado mal por razones que ya hemos dicho, y también por cuestiones mentales, ¿no? Porque el confinamiento es un cambio muy notable, que algunas personas lo han llevado con serios problemas de salud, y yo he conocido alguna de ellas, ¿no? Yo trataba de hacer lo contrario, como he dicho antes, y lo que pasa es que
la inspiración a la que antes nos hemos referido es más difícil cuando estás pendiente pues, de ver la televisión o de leer el periódico y ver que las noticias no eran buenas, no eran buenas y que sobre todo después de una especie de gran momento doloroso y difícil, llegamos a la llamada cumbre, a la famosa desescalada, y luego nos hemos encontrado con que ha vuelto otra vez, ¿no? Y que estamos en una situación muy preocupante. Eso desanima mucho, Bueno, aquí lo que se trata es de, entre todos, tanto cada uno de nosotros a nuestra manera y dentro de nuestras posibilidades, y las instituciones que tienen que velar por nuestro bienestar, que hagamos una piña para tratar de que esto no nos derrote, ¿no? Claro, una de las piñas es la prudencia y la responsabilidad ciudadana, pero también la ayuda de los gobiernos, que para eso están, para socorrer a todos los ciudadanos, cada uno en la medida de sus necesidades, que son distintas, en situaciones de emergencia. Esto es una emergencia, esto es una guerra sin enemigo. Lo único es que no hay un enemigo, o sea, no hay una potencia enemiga. La potencia enemiga es en realidad inocente, porque es un virus que nos contagia, pero es una guerra en la cual no podemos identificar a las personas a las que podríamos ganarles. Bueno, lo estamos intentando, se está intentando, pero es distinto, o sea, no hay una personalización, una identificación para decir, sí, esto tiras una bomba eficaz y acaba esto. No, esto no lo tenemos. Entonces, claro, eso es lo que tiene que concienciarse. Claro, y además la gente. El enemigo puede ser precisamente, pues no sé, la persona que más quieres, ¿no? Claro. Tu nieto, no sé. Claro. Desde luego lo de los jóvenes da bastante miedo lo que está pasando, ¿no? Mira, se ha dicho que, bueno, que durante el confinamiento ha aumentado en 7 puntos, ¿no? El índice de lectura. Bueno, a mí tampoco me parece me parece bien y hay que valorarlo, pero tampoco me parece para tanto, porque 2 meses en casa que suba 7 puntos tampoco me parece. Pero en cambio lo que sí está bajando muchísimo es el nivel de atención, la concentración lectora. ¿Por qué ahora cuesta tanto leer 10 minutos seguidos sin consultar el móvil, sin contrastar lo que... ¿Nos estamos atontando con la...? No, nos estamos asustando un poco y bueno, yo también, yo lo he notado, por ejemplo, yo empecé con unos programas de lectura ambiciosísimos, ¿no? Diciendo, bueno, pues ahora ya como tenemos, bueno, cuando iban prolongándolo, ¿no? Bueno, 15 días sin salir, 20 días no sé qué. Y dije, bueno, pues estupendo, pues me meto con la poesía completa de Eliot, que nunca la he leído seguida desde su primer verso hasta el último, o releo Don Quijote, que siempre es una maravilla, o los ensayos que estaba yo leyendo de Virginia Woolf, que a mí me gustan muchísimo sus ensayos, tanto o más que sus novelas. Luego esos planes ambiciosos no los he cumplido. No los he cumplido. O sea, no los he cumplido porque, por lo que tú has dicho, porque estaba pendiente, yo que soy poco de móviles, estaba pendiente de un móvil, de la televisión, de las llamadas de tus seres queridos que tienen la misma dificultad y lo están pasando igual de mal o peor que tú. Y entonces, claro, pues ahí se quedaban estos tomazos impresionantes que yo tenía ahí esperándome, y iba pues a la prensa. Yo soy de leer la prensa en papel siempre que puedo, ¿no? O cosas más breves, una novela más corta, o un libro que no tuviera nada que ver con la... No he leído libros de epidemias, por ejemplo, ya bastante epidemia había, tenías, ¿no? Y bueno, es verdad que la concentración... Muchísimo, ha bajado muchísimo. Ha bajado. El tiempo ha aumentado, sí, pero claro, cuando no es voluntario, cuando es casi impuesto, es distinto, es diferente. Sí, todo lo que es impuesto ya empezamos mal, ¿no? Y hablando de esto, de imposiciones, mira, la literatura siempre ha intentado ir de la mano de la libertad, ¿no? Sin embargo, hay amenazas muy serias para los escritores. Svetlana Alexievich, pues tengo un ruso yo que no es la premio Nobel rusa,
ha denunciado que se siente en peligro y que en cualquier momento puede ser detenida. ¿Qué debería hacer el mundo libre, por así llamarlo, para proteger a los escritores de los totalitarismos? Ya, Lo que bueno, está pasando esto ahora es un poco tremendo, ¿no? sí, bueno, claro, los españoles, claro, hemos pasado, los que tenemos una cierta edad, hemos conocido aún épocas de falta de libertad, ¿no? Por tanto, no es algo nuevo, desgraciadamente no es algo nuevo, y vemos que en otros países se están repitiendo estas situaciones. Yo creo que ahí un poco la solidaridad internacional es fundamental, ¿no? Porque el escritor que de alguna forma se siente capaz y quiere entrar en una lucha. Hay escritores que viven en un mundo privado que no pasan por esto, ¿no? Pero el escritor comprometido, el escritor que quiere contribuir al bienestar de la sociedad en la que vive y ejercer sus derechos y poner voz a la gente que no tiene voz, como es una de las misiones de la literatura, pues claro, están seriamente cortapisados, no solamente en Bielorrusia, como el caso que tú citas, ¿no? Que hoy mismo viene un nuevo aviso de ella protestando y quejándose de esto. En otros países hay dificultades y hay cortapisas, y hay países donde además también el nivel educativo es muy bajo, y por tanto eso contribuye a la desinformación y a la falta de conocimiento, ¿no? Porque la libertad se conquista, ¿no? Como a veces también se conquista el talento o se favorece el talento con la educación, ¿no? No es lo mismo una persona que no sabe escribir y que está pensando, como estos refugiados que hemos visto estos días tremendamente en las imágenes, en este campo en Grecia, ¿no? Claro, cuando estás con 4 niños en un sitio sin techo, con poca higiene o ninguna, pues claro, o sea, habla tú de la literatura, habla tú de la educación, Claro, habla tú de la libertad, ¿no? La subsistencia es lo primero, la subsistencia, ¿no? Desde luego. Pues mira, hablando de la libertad, el otro día, preparando esto, y me vino como a ti a la cabeza la libertad, pues me vino a la memoria aquello que escribió el poeta y guionista Tonino Guerra, maravillosísimo. Pues bueno, como sabes, estuvo preso en un campo de concentración y años después dijo, mira qué poema, contento, lo que se dice contento, he estado muchas veces en la vida, pero más que ninguna cuando me liberaron en Alemania, que me quedé mirando una mariposa sin ganas de comérmela. ¿Qué te parece? ¿Crees que la pandemia va a cambiar nuestra percepción de la alegría, de lo que nos pone contentos? Bueno, hombre, la suprema alegría llegará el día en que esto, que yo creo que llegará, ¿no? Hay pesimistas que dicen lo contrario, pero yo creo que llegará, en la que haya un antídoto, una manera de superar esto, y en la que no será de un día para otro, evidentemente, pero en la que podamos recuperar nuestros niveles de acceso a los demás, la libertad, todas las libertades que hemos perdido, sí, o en gran parte por decisión voluntaria, de prudencia y de responsabilidad, ¿no? Pero yo creo que este momento llegará. Lo que no sabemos es hasta qué punto va a tardar, y sobre todo, que es lo más preocupante, qué víctimas puede causar que sean irrecuperables, ¿no? Pues pérdidas de empleo en muchos terrenos. Aquí, claro, en fin, la sociedad es un conjunto muy vasto y según los países muy distinto. Aquí hoy estamos hablando de la literatura, del arte, de la cultura. Ese es un terreno muy frágil. La cultura es un terreno muy frágil. La gente piensa a veces de una manera frívola que los artistas son unos sinvergüenzas que están esperando las subvenciones de un gobierno para dedicarse a hacer gamberradas en sus casas, ¿no? Bueno, eso es una mirada, pero el arte, la cultura ha hecho progresar el mundo, y lo sabemos, todos lo sabemos, y no es ninguna frivolidad. Entonces,
pero al mismo tiempo es muy frágil. La cultura es muy frágil. Es frágil por la pérdida de libertad. Y venía muy tocada ya de antes. Y viene muy tocadita. tocada. Y la cultura, sobre todo, yo puedo escribir un poema o una novela, como decía Milton cuando hacía su obra, o sea, segregando seda como un gusano, ¿no? en su cueva, en su caparazón. Hay un tipo de arte que necesita una infraestructura, el teatro, el cine, la música, y la misión de los gobiernos es contribuir, por supuesto, al mantenimiento de la gente que no tiene para comer y el mantenimiento de los empleos cuando se pierden, pero también al mantenimiento de la máquina artística que va en bien de toda la comunidad. Una obra de arte lograda, como las muchas que existen y que se siguen haciendo por todas partes, contribuyen a hacer marchar el mundo de una manera más flexible, más amable, más inteligente. Bueno, y eso es una pérdida que sería tremenda, ¿no? Desde luego. Una charla que hemos tenido hace un rato aquí mismo, me ha hecho mucha gracia un editor que ha comentado, bueno, pues que todo el día oyendo las ayudas a la cultura, las subvenciones, las ayudas, tal. Dice, luego yo llego a casa, voy a la noche a coger algo de la nevera, abro y en la nevera no pone esto ha sido subvencionado con ayuda de no sé qué, porque se considera que es una industria, ¿no? Claro. Y la industria cultural también es una industria, pero no sé por qué estamos siempre con el rollo de, pero es que se subvenciona. Hombre, y la leche, y los coches, y todo se subvenciona, ¿no? Sí, sí. Bueno, nos estamos poniendo muy serios, y no es para menos, ¿no? pero tú eres un firme defensor del humor. Yo me acuerdo que tu mesa en el FIL de Guadalajara se tituló Humor y literatura. ¿Es importante el humor? ¿Es una forma bueno, de el humor para mí es muy importante. Lo que pasa es que también hay que reconocer que en la historia de las artes y de la literatura en general ha habido grandes escritores carentes de humor, ¿no? Carentes de humor. Yo personalmente, pero eso es digamos, una elección casi privada, yo conecto mejor con la literatura y con el cine y con el teatro a través del humor. Por ejemplo, por citar, bueno, hay ejemplos irrefutables, ¿no? Shakespeare o Cervantes son dos de los grandes autores que ha habido en la historia y son maestros de la melancolía y de la tragedia, en la cual saben entreverar la comedia, ¿no? O sea, tener el espíritu de la comedia, yo es una cosa que me gustaría tener puesta encima de la mesa como lema. Yo me comunico como lector y como degustador de una película o de una obra de teatro si veo humor, ¿no? Si veo humor. Y creo que algunos de los más grandes artistas, desde los griegos hasta hoy, que nos han cautivado, ha sido por tener un don que yo envidio y que trato siempre de aplicar, si puedo, que es la fusión de lo trágico y lo cómico, porque la vida es así, o sea, la vida es así. La vida tiene tragedia que queremos vencer muchas veces con la salida, con la espita del humor o de la risa, ¿no? La risa a veces libera muchas frustraciones de nuestra vida cotidiana. Y eso cuando en el arte, cuando en una tragedia como por ejemplo Macbeth de Shakespeare hay una escena terrible en que el matrimonio está ahí debatiéndose entre sus crímenes y sus culpas y de repente aparece un señor, el portero del castillo, que se está orinando y su máxima preocupación es dónde puede orinar mientras están pasando estas tragedias al lado, de repente eso es un momento para mí clave de la literatura, ¿no? Porque unifica la sublimidad trágica de esa escena con la necesidad orgánica de ir al cuarto de baño, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de fusiones para mí son fundamentales y por eso conecto mucho con la literatura, digamos así, en la que haya un sostén humorístico, aunque se traten temas muy serios, ¿no?
Sí, había una frase que me gustaba a mí mucho que decía, la vida es una comedia para los que piensan y una tragedia para los que sienten. Yo no lo veo así, pero Ya. me parece una forma muy... Sí, Sí, si eres muy sentimental, tienes una sí, sí. tendencia... Oye, hablábamos antes un poquito de cocina literaria, que a mí me gusta muchísimo preguntar las manías, el Sí, sistema de trabajo, ¿no? Por ejemplo, ¿tú cuánto necesitas saber de tus personajes cuando te vas a poner a escribir? nada. Nada. No, Que no, te yo sorprendan. no, sí, sí, no, bueno, no, es que ya yo lo he dicho antes de otra manera, pero sí, pero es interesante esto porque yo he conocido o he leído, pero en fin, algunos los he visto en vivo, José Luis San Pedro, por ejemplo, que yo para una serie, para un libro que hice de entrevistas y retratos de gente mayor, entonces mayor, y algunos de ellos ya fallecidos, pues yo estuve en su casa y me sorprendió ver, y no es el único escritor que sé que hace lo mismo, que planificaban sus novelas como grandes batallas, ¿no? La habitación en la que José Luis San Pedro hacía sus novelas parecía el cuartel general de las fuerzas Patton. aliadas en la guerra mundial, ¿no? En la Qué Segunda Guerra barbaridad. Mundial. Tenía banderitas, lucecitas, montoncitos de papeles para cada personaje. A mí me fascinó. Yo eso sería, eso me paralizaría, ¿no? O sea, yo tengo, incluso en novelas que luego son novelas largas, pues no sé, por ejemplo, El Abrecartas, que es una novela de 500 páginas en la cual la historia de España contemporánea es un sostén fundamental de la acción que ocurre. Esa novela yo la empecé con una foto, tenía una foto de García Lorca de niño, de muy niño, en el colegio en Fuentevaqueros, que es una idea que a mí me dio la pista de empezar la novela. Yo creé un personaje, le di un nombre, que era un supuesto amigo del colegio, desde la infancia, de García Lorca, y a partir de ese momento yo inventaba y mezclaba realidad y ficción, como es el caso de esa novela, pues cada día, ¿no? Y a veces entonces necesitaba buscar un dato o ir a un libro, pero yo nunca tengo preparado esquemas, como otros escritores lo hacen, líneas. Hay escritores, por ejemplo, muy respetables, que yo admiro además, ¿no? Algunos de ellos de mis favoritos, que hacen una primera escritura en bruto, por así decirlo, como un borrador, Sí, sí. acaban, saben desde el principio cómo va a acabar la novela, cosa que yo nunca sé cómo va a acabar mis novelas. Eso, claro, en la novela es más llamativo que en un poema, claro, porque el poema es muy fácil saber Claro, cómo acaba y claro, cómo empieza, a claro, veces claro. son solo 10 líneas, ¿no? Pero cuando hay una novela de 400 páginas, tiene su aquel, ¿no? Tiene su misterio, y a mí ese misterio, esa especie de ir buscando los meandros de cada historia y seguir a los personajes y crecer con ellos, ¿no? Y vivir con ellos, y luego encontrarles, si te sale bien, el final adecuado o el desenlace que tú realmente no sabías, pero al que tendías, pues eso es para mí pero eso son, claro, maneras, ¿sabes? Te digo, son Javier Marías precisamente, que también cultiva esta manera, él lo llama escribir con brújula, ¿no? Sí, Sin sí. brújula, perdón, Sí, sin con brújula. mapa o con brújula. Sí, sí, ¿No? sí, sí. Bueno, hay una pequeña brújula que es, pues eso, lo que hemos dicho ya antes, el pensamiento, la inspiración, llámalo como quieras, y después confiar bueno, en tu ocurrencia, porque la literatura, claro, como todas las artes, tiene algo de ocurrencia. Los grandes pintores abstractos que vemos ahí con una brocha en un suelo pintando obras que luego han cambiado un poco la historia del arte, pues no habían pensado qué mancha iban a poner en el lienzo en ese momento o qué color iban a utilizar. Yo creo que se dejaban llevar por esa acción, por ese acto. Para mí la literatura tiene mucho que ver con el acto, ¿no? O sea, con el acto amoroso en realidad, es casi como un acto sexual, ¿no? entre la página y tú mismo,
y creo mucho en eso, creo en esa dimensión, antes ya lo he dicho, del erotismo literario, ¿no? Del erotismo. Es más difícil mantener el erotismo cuando estás haciendo una cosa en la que hay 20 personas, ¿no? O sea, sí, no, ya, sí, las cosas tienen... pero como en toda, yo creo que en la mayor parte de las actividades hay una parte, al menos en las que yo he hecho, que es escritura. O sea, yo tuve estas incursiones en el cine, ¿no? Pero en realidad esas incursiones, aparte de que fueron muy casuales y yo no, en contra de lo que tú decías, ahí, eso es una cosa que yo quiero rectificar, porque yo no quería ser director de cine, yo nunca he querido ser director de cine, porque me vacuné contra el cine, creía yo, siendo ayudante de Jesús Franco en 2 películas que luego han tenido mucha repercusión, pero en dos, porque él rodaba tramposamente, se puede decir ahora porque ya él ya no vive y no... Es tío de Javier Marías. Es el tío carnal de Javier Marías y de Ricardo Franco, otro gran director de cine que murió joven, ¿no? Qué estupendo. Pues entonces... esos rodajes, de los que no voy a hablar aquí ahora porque nos podrían dar para una conferencia o varias enteras, me vacunó. Yo tenía 18 años, el cine yo lo conocía de ver películas en los cineclubs y de repente me encontré con la pura realidad de este hombre de gran talento, pero un poquito laxo en sus maneras de producir y rodar las películas. Y dije, si esto es el cine, yo me voy a la poesía, que además no hay que madrugar, no hay que dar voces de mando y tal. Y durante 30 años, ¿no? Y de repente, pues una historia que empecé a escribir, que era un guión, bueno, y acabé haciendo esas películas, pero siempre hay una fase de escritura, ¿no? Yo, en realidad, cuando a mí la gente me presenta, como tú lo has hecho, y con verdad, diciendo, bueno, sí, escritor, y también ha hecho cine y tal, yo lo de director de cine no me considero. He dirigido 2 películas, pero yo me sigo viendo como un escritor que ha tenido la curiosidad de hacer cosas porque se han planteado bien y han salido bien, y estoy contento de las 2 películas, cada una a su manera, ¿no? Y sobre todo de trabajar con actores, porque pasar de trabajar con personajes de tu cabeza a tener a Marisa Paredes enfrente, delante de tu cámara, eso es una diferencia muy notable, ¿no? Y a mí me entusiasmaba ver a los actores, trabajar, hablar con los actores, porque con mis personajes no hablo, no puedo hablar, ¿no? Y hablaba con estas personas y con los chicos jóvenes que ahí debutaban en esa segunda película que hice, ¿no? Eso era para mí un gran placer, pero siempre hay una escritura previa, en este caso el guión, los retoques que se hacen sobre la marcha. Yo siempre me veo como alguien escribiendo, ¿no? O sea, como alguien que luego pues ha echado canas al aire, ¿no? Bueno, tú llevas un diario desde el 93, ¿no? Me parece, si no. Sí. ¿Es útil? ¿Lo recomiendas? Bueno, sí, tú dices, en realidad la palabra que diría es útil, también como todo en la literatura, puesto que esto es una escritura, de nuevo, y además para mí es importante el diario, aparte de por otras razones, porque es el único cauce en el que sigo utilizando la mano y la tinta. Esta mañana aquí en Bilbao pues he escrito poco, porque ayer fue un día de viaje y de estar con los amigos y preparar un poco esto de hoy, pero yo esta mañana al levantarme he escrito y luego he escrito hoy en particular lo que fue el origen de mi diario, que eran contar los sueños. En un momento dado de mi vida en que tuve 2 pérdidas muy graves para mí, de 2 personas que fallecieron, tenía sueños con esas personas y yo quise recordarlas escribiendo los sueños antes de que se borraran por la mañana, nada más levantarme. Eso luego se convirtió en un diario diurno también, y es lo que escribo con la mano. Eso es en libros
de diario, de página blanca, sin rayas, ¿no? Porque las rayas no me gustan, y ahí escribo. Y a lo tonto, pues sí, he escrito, estoy ahora en el libro 34. Uf. 34 libros, sí, miles de páginas. Me hizo gracia José Luis de Vilallonga, que decía que era muy importante llevar, no sé si tanto como un diario, pero tomar unos apuntes de lo que has hecho durante el día, porque si no, de lo único que te acuerdas es de los idiotas, que dejan una huella imborrable. Sí. Me estabais diciendo que están habiendo muchas participaciones. Sí, hola. Pues sí, soy Beatriz Zelaya, vicepresidenta de la asociación, pero también la encargada de dar voz hoy a la gente, al público, a la audiencia digital, que tenemos muchísimas, dándote las gracias por seguir escribiendo, gente que son más opiniones que preguntas. Pero paso a leerte para que puedas ir contestando, a ver las que nos dé tiempo, tenemos un cuarto de hora. Uno pregunta, cuando tú empezaste, los medios de comunicación daban mucha importancia a la cultura. ¿Tú crees que si empezases ahora tendrías el éxito que has tenido en tu trayectoria? Bueno, eso es difícil de responder porque cuando la cultura es tu mundo, tanto si lo practicas tú como si simplemente lo sigues como lector o espectador, siempre te parece que se habla poco de ello, ¿no? Siempre crees que se podría hablar más, ¿no? Quizá porque uno tiene la deformación de aquello que le gusta. Yo, por ejemplo, opino que se habla demasiado de fútbol, ¿no? Porque el fútbol no me interesa gran cosa, ¿no? Y no lo sigo al día. Sé quién es Messi, por ejemplo, porque es imposible no saberlo, pero poco más, ¿no? Entonces, pero hay gente que quiere que se hable más de fútbol, porque es lo que les gusta, ¿no? Y tienen su derecho, como es natural. Yo creo que a la cultura los medios le dan una atención, los medios sobre todo escritos. Yo creo que la televisión a la cultura la tiene un poco abandonada, ¿no? Sobre todo las televisiones que son estatales o gubernamentales, en cuya misión la difusión de la cultura. Por ejemplo, pues no sé, yo creo que Televisión Española tiene un programa de libros que es, en mi opinión, detestable, ¿no? Y frívolo. Y yo recuerdo, porque uno de los privilegios, de los raros privilegios de la edad, es poder recordar tiempos mejores. También se pueden recordar tiempos peores, pero yo prefiero recordar los mejores, en los que había programas de libros y películas en los canales de la televisión española, ¿no? En RTV, que eran de mayor calidad de los que hay ahora, ¿no? En cuanto a la cultura, pues a veces se prima un poco lo que está más de moda o la novedad, pero yo creo que eso son cosas inherentes. Yo creo que no creo que haya una desatención total, eso no lo creo. Otra pregunta, ¿por qué cuando muere un escritor no vende nada? Tengo en mente a Terence Simoix, que vendía muchísimo y ahora ha dejado de hacerlo. ¿Hay que estar vivo para vender? Y sobre todo, ¿por qué las editoriales apuestan tan poco por los fondos? ¿Por los fondos? Fondos. Sí, eso es una buena pregunta. Yo me la he planteado, me la he hecho, y además me la he hecho precisamente con autores como Terence Simoix, al que yo conocí muy bien y he leído, y empezamos un poco juntos en la aventura de los primeros libros. Él además con su hermana, Ana María Moix, que era una de las novísimas de la antología de Castellot, pues bueno, ahí hay muchos recuerdos personales que se mezclan, ¿no? Sí, Terence Simoix, que era un escritor de talento y al mismo tiempo un hombre que tenía éxito. No todos los libros, de los muchos libros que hizo, tenían la misma calidad, pero eso pasa en las mejores familias, ¿no? Literarias. Claro, morir tiene, entre otros inconvenientes, tiene ese, ¿no? El que dejas de contar un poco, y yo al menos pienso que no solo Terence Simoix, sino otros escritores pasan al morir por una especie de purgatorio, ¿no? O sea, hay un purgatorio. A veces ese purgatorio se remedia y hay
reediciones y algunas editoriales, hay que decir la verdad, unas más que otras, relanzan, ¿no?, la obra de escritores que ya han muerto y que la gente da un poco por olvidado, porque el olvido es un arma peligrosísima que ataca a la literatura y a todas las artes de manera clara, ¿no? El olvido pues hace pensar, y ya la gente no lo lee, no sabe quién es. Yo a veces hablo con gente joven que le interesa leer y que leen poesía o novela, y de repente citas a un autor o una autora que para ti fue fundamental hace 30 años y no saben quién es directamente. Eso pasa, pero yo creo que en esos purgatorios que existen a veces se solucionan, y para eso evidentemente la pregunta es los fondos, las editoriales tienen los fondos, a veces hay problemas de derechos, la literatura a veces tiene escritores que mueren sin darse cuenta de que van a morir y no dejan previsto cosas, y los herederos se pelean. Eso es una cosa que les ha pasado a algunos de los más grandes autores, por ejemplo en España a Valle Inclán, que cuando yo era joven era dificilísimo leer algunas de las obras de Valle Inclán porque por cuestiones de riñas entre sus herederos no había ediciones asequibles, ¿no? Y eso ha pasado en otros casos, o que la familia no da permiso para que se publique tal obra o tal otra, ¿no? Pero es verdad que ese es un riesgo que existe, ¿no? Y es algo que se da. Bueno, aquí hay una persona muy atenta que dice: oye, no has contestado al truco para los bloqueos y también has hablado de tus rituales, pero por favor, ¿puedes comentarnos alguno, aunque sea? Bueno, yo ya he dicho alguna cosa, ¿no? Los ritos, o sea, por ejemplo, hay escritores, algunos de ellos muy grandes, ¿no?, que tomaban estímulos, ¿no?, que toman estímulos, ¿no?, en la amplia gama de la palabra estímulo, ¿no? O sea, por ejemplo, hay escritores muy conocidos y que además lo han declarado, ¿no?, que sin un cigarrillo no pueden escribir, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, yo no soy de ese estímulo porque yo nunca he fumado, ¿no? He tenido siempre una relación además conflictiva, probablemente de tipo psicológico, y nunca he ido a un psiquiatra para que me resolviera, porque prefería tener ese problema, digamos así, ese problema con el tabaco que lo rechazo un poco. Pero hay grandes escritores, algunos de ellos grandes amigos míos. Juan Benet, por ejemplo, escribía fumando, ¿no? O sea, o fumaba escribiendo. Nunca supe en realidad lo que era más importante, ¿no? Yo no tomo estímulos porque me distraen. Si acaso, a veces, cuando en una sesión duro más, o sea, en vez de estar 2 horas y media o 3, que es lo máximo, llego a 4 porque me he embalado y me he entusiasmado y he continuado. Entonces, a veces, si es por la tarde, porque yo a veces escribo por la mañana y otras veces por la tarde, eso es indistinto, pues si es por la tarde, por la mañana no, por la tarde pues a lo mejor me tomo un pequeño whisky, pero pequeño, porque si ya me tomo un gran whisky, entonces a veces uno escribe algo pensando que es maravilloso y a la mañana siguiente se da cuenta que no es tan maravilloso porque era el efecto del whisky, ¿no? Eso, por tanto, o sea, lo que sí es importante para mí, pero claro, eso es un consejo difícil de dar, ¿no?, porque cada persona tiene el suyo y además hay gente, por ejemplo, hay grandes insomnes en la literatura, insomnes porque no pueden dormir, o insomnes como Vargas Llosa, que también lo contó, que puede, o sea, desde que tiene 7 u 8 años, en toda su larga vida, y tan fructífera, y yo entendí lo fructífera que era cuando supe esto, él solo necesita dormir 3 o 4 horas al día. No necesita más. O sea, no es como otros escritores que yo conozco que tienen que tomar algo para dormir porque el insomnio les molesta y les afecta y tal. No.
Vargas Llosa un día lo dijo, y estaba yo presente, pero había más gente, dijo, no, yo duermo 3 o 4 horas, me levanto, escribo, y alguien dijo, bueno, pero tomarás una siesta. Dijo, no, siesta nunca, ¿no? O sea que, claro, una vida en la que yo, por ejemplo, tengo que dormir 8 horas, o sea, si hacemos la contabilidad de las horas que uno ha empleado durmiendo frente a gente afortunados como Vargas Llosa, pero yo tengo que dormir, y depende mucho del sueño el grado de entrega al momento de la escritura, ¿no? A veces lo resiento. He hablado también de esta cosa, de esta musiquilla de fondo, y bueno, y cerrar las puertas de la habitación para que no haya ninguna interrupción, desconectar los teléfonos y las cosas, y estar un poco atento a la musa, por si llega. Aquí también hay un tema, una pregunta un poco personal, en el que dice que él cree que como escritor es muy difícil encontrar un equilibrio personal y emocional, y quiere saber a qué has renunciado tú de tu vida privada por la literatura. Sí, pues eso, en efecto, yo no lo he hecho como, o sea, no ha sido una decisión así meditada, algo que yo haya, digamos así, estudiado hacer o planificado hacer, pero yo desde hace muchos años he vivido solo siempre. O sea, es decir, no he estado solo, pero he vivido solo. Y eso para mí se ha convertido en una necesidad ahora. Al principio no era una necesidad, era algo que la práctica de la vida, ¿no? Cuando estaba tenía una relación de pareja, la pareja vivía separada, lo cual tenía sus ventajas, a veces tienen inconvenientes, pero en un momento dado esa costumbre de planificar, por ejemplo, mis horarios, que son muy desordenados, si tienes una familia con hijos, aún es más complicado, pero si tienes una pareja y tienes un domicilio conjunto, pues también es difícil. Cyril Connolly, que es un estupendo escritor inglés, decía que la literatura, el gran arte, la gran literatura, tiene dos grandes enemigos. El dinero, decía él, yo eso no lo creo, pues, ser rico, él decía, ser rico anula el talento del escritor porque no se ve acuciado por la necesidad de producir algo que le reporta algún beneficio. Decía eso y un cochecito de niños en el hall del piso, decía eso, ¿no? A pram in the hall, decía él, así, que suena mejor en inglés. Yo no he tenido hijos, no he tenido dinero, tampoco, demasiado. He tenido tiempo, para dárselo a la literatura, a costa de renuncias, no insoportables, tampoco quiero dramatizar, ¿no? O sea, yo he vivido mi vida sentimental, y mi vida como ciudadano, y mi vida como persona que vive en la realidad, que no está abstraída en una montaña, ¿no? Sino en la realidad. La he vivido, pero haciendo una dejación de ciertas cosas que se interponían en ese tiempo, en ese horario, en esas manías que a veces pues eran muy significativas, que me permitían, por así decirlo, entregarme plenamente. Yo vivo en una casa con libros. Los libros son mi familia, en realidad. Es un poco triste, pero a mí me dan mucha alegría, he de decirlo. Mis libros, que me asedian por todas partes, me acompañan mucho. Y bueno, y luego también las personas, pero las personas están en otra esfera. Y como solo nos queda tiempo para una, y esta es una asociación de escritores, ha preguntado uno de ellos que qué consejo le darías a un escritor que está empezando.
¿Qué tiene que hacer para incorporarse a este sector literario? Bueno, yo siempre el consejo que doy, que es un consejo previo, por así decirlo, es que hay que leer. O sea, yo me recuerdo, antes que escritor, me recuerdo como lector, ¿no? O sea, yo empecé a ser escritor porque fui lector, muy jovencito, cuando no tenía libros propios, cuando iba buscando en medio de tomazos de derecho que no me decían nada en la biblioteca que mi padre había heredado de su padre, mi abuelo, que era un hombre de teatro, leyendo obras de teatro porque era lo que había allí, ¿no? Y no las entendía porque eran obras que eran de Ibsen o de Shakespeare o de García Lorca, que no las entendía entonces mucho, pero que me despertaban curiosidad. Y en la literatura, al principio, yo creo que hay algo de imitación, que es interesante, porque la imitación la imitación en el arte, es decir, no copiar, que es distinto, ¿no? Pero, o sea, escribir porque otros han escrito antes que tú, ¿no? Porque ves en un libro algo que tú eres capaz de hacer, puesto que solo necesitas una pluma y un papel, ¿no? Entonces, yo creo que leer incluso desordenadamente. Yo, si fuera una persona que me lo pidiera de otra, o sea, en un sitio privado, yo daría incluso títulos, ¿no?, de leer, porque a veces se pierde tiempo. Yo perdí tiempo leyendo autores que no me gustaban nada cuando pensaba en ellos seriamente, pero que estaban de moda y uno los veía, y a veces se pierde mucho tiempo con la lectura. Hay que leer a los clásicos, y a los contemporáneos por razones obvias, que son los de más acceso, pero leer como, digámoslo así, como preludio a la escritura, como un preludio importante y como algo que te abre los ojos antes de coger la mano. Muy bien, pues muchas gracias y pasamos la palabra a María Eugenia para que pueda despedirse. Gracias, Beatriz. Bueno, pues ¿qué voy a decir yo? Hemos conocido ya un escritor que tiene un complejo y muy interesante mundo interior y una vida apasionante, y nos ha regalado una charla preciosa. Gracias. Muchas gracias a vosotros por invitarme a estar aquí hablando en tiempos difíciles, además. En tiempos difíciles, pero lo hemos pasado muy bien. Y gracias también a los que nos habéis acompañado desde donde estéis. Espero que hayáis disfrutado y mucha suerte a todos. Gracias.